Estamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, bueno, pues el balance de este primer semestre del 2026, ¿cómo cerramos? ¿Cómo va la situación económica? Cuéntanos. Así es, Jorge, auditorio, ya empezamos a analizar los números de estos primeros 6 meses del año en curso. Y Jorge, si me permites hacerlo en 2 entregas, el balance económico para irlo desglosando, para irlo analizando de una manera, Jorge, objetiva, más allá de la parte política. Sí quisiera hacerlo muy puntual, de manera responsable. ¿Por qué? Porque creo que es momento, Jorge, de hacer un balance serio de la economía mexicana, más allá de posiciones o discursos políticos, porque los indicadores sí muestran una economía que prácticamente se encuentra estancada. Quienes nos están escuchando, Jorge, en sus casas, desde ese 95% de microempresas que está prácticamente a nivel nacional, y Veracruz no es la excepción, o de las grandes empresas medianas, creo que van a coincidir con los números que están saliendo y cuál es la situación del país. Ha habido menor inversión, ha habido menor crecimiento, y la parte de las finanzas públicas, Jorge, para los que están trabajando en gobiernos municipales, estatales, no me dejarán mentir que cada vez están más presionadas sus finanzas, y hay un entorno internacional que sabemos, que ya lo hemos analizado en muchas entregas, que exige muchas decisiones estratégicas. Por lo tanto, en esta primera entrega, Jorge, el día de hoy, analizar números, porque pues prácticamente la economía mexicana no creció. ¿A qué me refiero? Que durante apenas los últimos meses creció el 0.24%, que es una cifra que refleja un país que está totalmente detenido. Uno de los sectores muy importantes que tenemos en Veracruz y en el país es la parte manufacturera, ya que obviamente es uno de los principales motores de la economía nacional, pero acumula más de 2 años de contracción. ¿Qué es lo que significa, Jorge? Una menor producción. Nuestros amigos que nos ven en las zonas industriales y demás sacarán sus propias conclusiones, pero ha habido una menor producción. Eso tiene origen también origina despidos o asignaciones de tareas. Hay una menor demanda de los insumos. Por lo tanto, no pueden las empresas invertir, y hay una menor generación de empleos, principalmente me refiero a empleos formales, empleos de calidad. Hay otro dato que está saliendo preocupante, que es la recaudación fiscal, y pues es parte del círculo vicioso. Sabemos que tenemos una economía totalmente informal, más del 50%, casi en Veracruz el 70%, a nivel nacional 55% de la informalidad. Por lo tanto, preocupa la recaudación. Por primera vez, Jorge, auditorio, en 14 años, el gobierno está registrando una disminución de sus ingresos tributarios. Particularmente destaca en este rubro el ISR, el impuesto sobre la renta, lo que refleja, obviamente, que las empresas están obteniendo una de dos: o menores utilidades, o simplemente están dejando de crecer, ¿no? Entonces se van atando todos los cabos. Al mismo tiempo, este déficit fiscal que continúa aumentando también se refleja en un incremento de la deuda pública que ya supera, Jorge, la mitad, el monto ya supera la mitad del Producto Interno Bruto. Aunque esto no refleja una crisis inmediata, sí reduce el margen de maniobra de los gobiernos para poder invertir, sobre todo en lo que adolecemos, que es la parte de la infraestructura, la parte de salud, la parte de educación, y lo que nos pega todos los días en todos los sectores, en la parte de seguridad. En otras palabras, ¿a qué se refiere esto de déficit? Que el país, Jorge Auditorio, está gastando más de lo que ingresa, y cada vez depende más del endeudamiento para poder mantener el funcionamiento del gobierno. Por lo tanto, este escenario genera incertidumbre para las inversiones nacionales, obviamente, mucho más para las inversiones extranjeras, y no estoy tocando
la parte o la presión que tiene México por parte de Estados Unidos con todo lo de la renegociación o no negociación del Tratado de Libre Comercio y las posturas que están tomando. Y matizándolo, Jorge, ya con números, para quedarnos con estos y empezar, más allá de una crítica, Jorge, yo creo que es momento de poner los números en la mesa, de reflexionar, de analizar qué es lo que se puede hacer como país. Sí, son momentos difíciles, son momentos que ya se venían arrastrando en muchos sectores, no tan solo de este sexenio, ni del pasado, ni del antepasado, ya son temas en algunos casos estructurales, pero tampoco le hemos ayudado a generar incertidumbre interna. No estoy hablando de la parte externa, de la parte internacional, sino más de la incertidumbre interna de qué hacer con procedimientos, qué hacer con municipios más eficientes, con administraciones más eficientes, enfocadas a algo, Jorge, que creo que ha sido la tónica de mis participaciones en todos estos últimos años, que es la creación de proyectos. ¿Dónde están los proyectos, Jorge? Y ponerlo en la parte ya de números, pues sí, estamos prácticamente, como dicen muchos autores, ya en un punto muerto, ¿no? Como si pusieras el carro avanzando en punto muerto y vamos a ver hasta dónde llega. Con este 0.24% que estamos creciendo, pues bueno, los pronósticos o las estimaciones de crecimiento al final del año quizá vengan todavía más a la baja. Y sobre todo, Jorge, apuntalar cuáles son los sectores productivos que tenemos que enfocarnos. 27 meses de una contracción en la parte de manufactura, híjole, es muy complejo de que se pueda revertir sin una política muy estratégica, muy focalizada de qué es lo que se quiere hacer. Esta parte de la caída tributaria también que se desploma, y la deuda, ojo con la deuda, que hay proyecciones, yo te dije que estamos para ser exactos, en el 50.6% del PIB es deuda, Jorge, pero se estima que puede llegar al 60%. ¿Cuál es el problema aquí? Que puede ser que nos castiguen las agencias calificadoras con el grado de inversión que tanto nos interesa, porque dispara tasas de interés, porque encarece los créditos. Hay mucha presión por parte de las finanzas públicas porque hay un gasto, por ejemplo, en pensiones que ha crecido el 6.5%, el subsidio a Pemex, Jorge, todavía es el 1% del PIB anual, que prácticamente está asfixiando a la inversión productiva y al mantenimiento de la infraestructura que requerimos. Por lo tanto, hoy, Jorge, lamentablemente, otro dato, para cerrar nada más el comentario, enfrentamos prácticamente una década perdida con un PIB per cápita, es decir, de todo lo que produce el país, cuánto me correspondería, y hoy, Jorge, es inferior a 2026, es inferior al del 2018. Son datos duros, son datos que el mismo gobierno publica, que son datos sacados de INEGI, de las fuentes oficiales, y creo, Jorge, que ojalá, más allá de la retórica, de temas políticos, de colores políticos, Jorge, pues vivimos en un país donde queremos que esté posicionado, que estemos todos bien, que tengamos un tema de movilidad social, es decir, de poder salir adelante con el trabajo y tener trabajos dignos. Por lo tanto, ojalá, Jorge, en este corte nos pongamos a ver qué es lo que podemos hacer. Muchos sectores lo están haciendo y hay que aplaudirlo, porque al menos a este primer corte, a este primer saque, Jorge, los números son fríos, los números nos dejaron fríos más bien, y no se ve que el país pueda salir rápidamente de este estancamiento que estamos viviendo. Pues buenos datos nos das, buenos datos en el sentido de que muy certera la información, el análisis, Jorge, no es muy halagüeño, por supuesto, pero ya lo iremos precisando en la segunda entrega que nos hagas la siguiente semana, ir viendo también lo que son las cadenas de valor, ¿no? Y a quienes representan estas cadenas de valor, que creo que vale la pena hacer el análisis, sobre todo en la parte de la exportación automotriz, en la parte de la exportación
adquisición de equipo de cómputo para todo lo que es la infraestructura de la inteligencia artificial en los Estados Unidos, por supuesto, todo este corredor logístico aquí en lo que es Veracruz, los puertos, la ampliación del puerto, lo que va a significar y está significando y va a significar ya la operación de la cervecera Constellation Brands en la zona conurbada, es decir, ya puntualmente estas cadenas de valor cómo sí van a influir precisamente en el que se detone la economía como tal, independientemente de la numeralia macroeconómica, Jorge, pero si nos permites lo podemos manejar para la siguiente semana, sobre todo por temas de tiempo. Así es, Jorge, muchísimas gracias y sobre todo criticar, pero también proponer, y creo que lo podemos continuar la próxima semana para resaltar también las buenas acciones que han estado haciendo desde el sector privado, como dices, y la cadena de valor. Claro que sí, me parece muy bien, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea.